legislación. Y para nosotros los ingenieros es importante el poder saber cuando hay algún problema con respecto, por ejemplo, a la construcción del software, porque ahí somos, por un lado, nosotros básicamente terminamos construyendo sitios web que van a usar otras personas, pero estos sitios web que pueden ser usados por otras personas pueden usarlo de mala manera, ¿no? Dañando la imagen, habiendo calumnias, difamaciones, y cómo eso puede afectar luego a nosotros como desarrolladores de estos productos de software. Y nos gustaría que con todo ese conocimiento que usted tiene en el ámbito legal, nos pudiese apoyar, nos pudiese enseñar o guiar sobre cómo deberíamos de comportarnos en estos aspectos de la vida profesional. Claro que sí. Voy a intentar en este periodo de tiempo que vamos a compartir en esta charla, ¿no? Una conferencia. Voy a intentar hacer un repaso o sea, de los elementos que considero que son más importantes para que los estudiantes se puedan dar una idea y puedan ir formulando posteriormente. Voy a intentar hacerle la charla más corta para que ellos puedan luego plantearme sus dudas, ¿no? Porque así lo hemos ido haciendo en los últimos semestres. Los chicos van, a medida que yo voy hablando de los diferentes temas, ellos van sacando preguntas, ¿no? Y creo que eso al final también es bastante, nos nutre, sobre todo porque son preguntas concretas, y en la mayoría de los casos son preguntas en las cuales seguramente en algún momento ellos se han visto involucrados o afectados, ¿no? Por alguna situación. Entonces, me indica, ingeniero, si ya empiezo o cómo hago para empezar a compartir, o si tiene algo que decir usted antes. Claro, doctora, ya estábamos esperándola. Sí, puede empezar, los chicos igual usted defina la modalidad de preguntas o durante el avance de la charla, de la conferencia, o al final. Creo que mejor lo hacemos al final, ¿ya? Yo hago primero, hago la disertación con la presentación, y ya posteriormente empezamos a resolver las dudas. Ellos pueden ir anotándose y ya podemos ir resolviéndolas después. ¿Les parece? Está bien. Gracias, doctora. Entonces, puede empezar cuando guste. Yo puedo compartir, ¿no? Sí, sí. Ya, ahorita enseguida. Esperen un segundo. ¿Se logra ver? Sí, sí. Ya, bien. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito los principales aspectos que le he venido a llamar yo de la seguridad informática. Y vuelvo a repetir, van a disculpar la reiteración, ustedes pueden ir tomando apuntes, sobre todo de las diferentes cuestionamientos que se les vaya a surgir a medida que yo vaya hablando. Bien. Pero solamente aquí voy a decir de que este es un área, ya como ustedes saben, yo no soy informática, soy abogada, y por lo tanto esto que vamos a ver es un área del derecho, ya es un área del derecho en el cual que tiene como finalidad regular los principales aspectos de la informática y sus consecuencias legales, ¿no? No podríamos decir estos son el campo de acción o estos son los elementos que componen el derecho informático, porque es un área en constante evolución. Cada vez aparecen nuevos objetos de estudio. Por ejemplo, ahorita tenemos temas relacionados con lo que es la inteligencia artificial. Es un tema sumamente interesante a la hora de poder, digamos, ser una fuente del derecho, ¿no?
es prácticamente está un área que no ha sido regulado, como ustedes saben, la regulación es bastante escasa y seguramente pues van a ir apareciendo nuevas consecuencias con el uso de esta nueva tecnología, por así llamarlo, ¿no? Pero entre los principales campos de estudio que comportan esta área está el comercio electrónico, delitos informáticos, todas formas de realizar los trabajos, ¿no? Y mecanismos o instrumentos técnicos jurídicos que permiten avalar la validez de documentos digitales como la firma digital, la privacidad, la protección de datos, etcétera, ¿no? El derecho de autor también, que vamos a ver en un momento. Vamos a, primero que nada, empezar con los delitos informáticos. Los delitos informáticos, bueno, antes que nada es importante que ustedes conozcan que existe una regulación en Bolivia de los delitos informáticos, sí. Solamente que tenemos 2 artículos que son en el Código Penal los que regulan los llamados delitos informáticos. Uno es el artículo 363 bis, que hace referencia a la manipulación informática y que dice, y me permito leerlo de manera literal porque es así como está regulado o como está contemplado este artículo, ¿no? El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Como podemos ver nosotros, es una tipificación. La tipificación es la descripción de la conducta, ¿no? En el cual hace referencia a que una persona puede cometer cualquier delito con el uso de la informática. Ya las consecuencias de estos delitos suelen ser consecuencias bastante importantes. Y si nosotros nos vamos a la otra parte, a la parte sancionadora donde se establece la sentencia, vamos a ver que el castigo, la sanción está establecida de 1 a 5 años. Es una sanción leve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona que es sancionada a este tipo de delitos que no exceden los 5 años, pues siempre va a tener la opción de optar por una alternativa, ¿no? Por una sustitutiva. Y bueno, la multa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo que nos quede claro? Que hay esta regulación, que probablemente la descripción de la conducta está adecuada, está bien, se podría mejorar, sí, pero lo que a veces resulta complicado es el tema de la sanción. Son conductas, vuelvo a repetir, las han encuadrado lo que se consideran delitos leves, ¿no? O sea, no graves, y vemos que las consecuencias pueden ser graves. Entonces, ¿qué sucede actualmente? No existe una persona que haya sido sancionada y que cumpla una condena por este tipo de delitos. Vuelvo a repetir, porque muchas veces se evita ya, aparte que tiene un alto grado de complejidad para demostrar este tipo de delitos en cuanto al elemento de la autoría, no así contra el elemento de que se comete el delito, sino quién lo hace, quién lo realiza, porque imaginemos que alguien deja su computadora encendida y se retira, y que luego, y que en ese interín en que se ha retirado, entra otra tercera persona y comete el delito desde ahí. Sí, se puede saber quién lo ha cometido, se puede saber que se ha cometido un delito, de dónde se ha cometido un delito, pero lo que va a costar demostrar y probar es ese nexo con el autor, no quién fue, porque el autor no necesariamente es el dueño del equipo. Entonces, todos esos son elementos que hacen este tipo de delitos más complejos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nosotros podríamos buscar en nuestras estadísticas y no vamos a conseguir que en Bolivia hayan sanciones o personas que hayan sido sancionadas con este tipo de delitos, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es que no se cometen, pero no vale la pena sancionarlo, en otras palabras, por este delito, porque la sanción es muy corta. Se buscan otros delitos que de alguna manera estén relacionados o conectados y que tengan mayor sanción de castigo, un mayor castigo, y por eso se lo aplicará, ¿no? Aparte, este tipo de delitos,
bueno, este es otro delito. Les comentaba que son dos, ¿no? El anterior que acabamos de ver y este, que es el artículo 363 ter, que hace referencia a la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y que dice: el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo de un año y multa hasta 200. Aquí este tipo de delitos ni siquiera está contemplado una sanción de privación de libertad. Vuelvo a repetir, son delitos leves. Hay un instituto que depende de la policía boliviana, que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas, que es el principal organismo encargado de investigar delitos. En Bolivia, ¿no? Este tipo de delitos informáticos, delitos cibernéticos. Resulta que son los encargados, pero las personas, diríamos los policías que se encargan de este tipo de delitos, son policías que están capacitados para hacer este tipo de investigaciones, porque no se va a investigar un delito común. Lo que se investiga es un delito que se realiza en un sistema, entonces tiene que entender y tiene que saber manejar ese sistema. Doctora, perdón, ¿sí?, que le interrumpa. Claro que sí. La imagen sigue en la primera diapositiva de aspectos legales. ¿Ay, de verdad? Sí, a ver, no. Y ya voy por varias diapositivas. Sí, sí. A ver, voy a intentar salir y volver a compartir, ¿ya? Ya. A ver. ¿Ahora o sigue la misma? Sigue en la misma. ¿Qué estaré haciendo mal? A ver. Ahora sí se ve. ¿Sí? Si no le doy, tal vez, ahí se ve, tal vez si no le dé la versión amplificada, ¿no? ¿Ahí lo están viendo? Tiene que darle compartir toda la pantalla. Ah, ya, eso es lo que estoy entonces haciendo mal. Voy a volver a hacerlo, disculpe. Me sale pantalla completa, ¿no ves? Sí, es. Ya, ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí. Sí. Ya está cambiando, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, estábamos en esta parte entonces, ¿no? De lo que estábamos hablando de los delitos. Igual, de todas maneras, ingeniero Evans, yo después se los voy a pasar, les puedo pasar este material para que les sirva de base y de apoyo a los estudiantes, ¿está bien? Bien. Está bien, doctora, gracias. Ya, seguimos entonces, ¿no? Bueno, y ahora el tema de los delitos, como seguimos en el tema de los delitos, se ha incrementado, ¿no? Y ya no solamente se dan en un ámbito territorial limitado, como por ejemplo un solo país, sino que muchos de estos trascienden a varios países. Son estas actividades ilícitas que lo que principalmente afectan son bienes jurídicos como el patrimonio, ¿no? Uno de los principales blancos, diríamos, de los delincuentes informáticos, el patrimonio de las personas. Y por lo tanto, también de los blancos más apetecidos es la banca, ¿no? El sistema financiero. Pero también existen otros bienes protegidos, como por ejemplo la privacidad, la intimidad, ¿no? Que son también bienes fundamentales para las personas.
Entonces eso son lo que y nosotros en nuestro sistema, en nuestro medio, hemos visto que han sucedido muchas veces este tipo de delitos, ¿no? Hay un detalle que aquí les voy a comentar, bueno, como vuelvo a repetir, ¿no? Delitos donde se han visto afectados estafa, patrimonio de las personas. Aparece ahora un nuevo delito, ya no es tan nuevo, pero el ciberacoso, el ciberbullying, y en ese sentido es que hay una ley que no tiene, prácticamente va a cumplir recién un año, la ley 1336, que esa ley habla o castiga lo que es el ciberacoso, pero para menores. Y otro, bueno, ya es un gran avance lo que se hizo el año pasado cuando se promulgó esta ley. Ahora hay otro sector que también yo pienso que podría ampliarse la ley no solamente a menores, sino también a mayores, porque cualquiera puede ser víctima de estas malas prácticas o de estas prácticas delictivas. Vuelvo a repetir, muchos de estos delitos ya se han dado, por ejemplo, en el 2024, no sé si se recordarán, hubo el Ministerio Público hizo un allanamiento de una empresa que supuestamente brindaba servicios de atención al cliente y era una empresa en la cual se dedicaban a hacer estas ciberestafas, ¿no? Que fue aquí en Santa Cruz y al final precisamente por la falta de una buena regulación de este tipo de delitos, es que la Fiscalía en aquel momento no pudieron acusar, ¿no? Por el delito informático, porque, vuelvo a repetir, eran delitos que no iba a ser suficiente la sanción, buscaron otro tipo de delito que tengan mayor sanción para imputar por eso, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que existen convenios internacionales que facilitarían el hecho de la investigación de estos delitos, porque, vuelvo a repetir, ya trascienden la frontera. Y es importante que nuestro país se suscriba a estos convenios para poder trabajar en cooperación con otros estados y no tener atadas las manos a la hora de investigar este tipo de delitos, ¿no? Tampoco hay mucha jurisprudencia, alguna jurisprudencia escasa que ha emitido el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el año 2013 se hizo se llevó a cabo un proceso por manipulación informática. Al final, ¿qué pasó aquí? Ustedes deben saber, porque es vox populi, que los procesos penales y los procesos civiles, pero hoy estamos hablando de procesos penales, tardan mucho tiempo, ¿no? Hay una demora procesal tremenda. ¿Y qué pasó? Pues que pasó más tiempo, ya habían pasado 3 años y no llegaban a una sentencia y al final se extinguió el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de lo que había durado este proceso ya iba más de la mitad de lo que iba a ser la sentencia, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, tenemos poquísima jurisprudencia en materia, ¿no? Ahora sí tenemos esta ley que decíamos, ¿no? Que hace referencia precisamente al abuso sexual digital, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que sí habla, pero específicamente de los menores, ¿no? Habría que ver, como vuelvo a repetir, esta es una ley que sí trajo un avance en materia de protección, pero está limitado solo al ámbito de los menores. Bien, esta ley habla no solamente del abuso sexual digital, la exposición de menores a contenido sexual digital, producción y difusión de material de abuso sexual, posesión de material de abuso sexual infantil, que son delitos. Y quiero solamente ver cómo esta ley, fíjense ustedes, no sé si lo están viendo, ya las sanciones son más que los 5 años que veíamos nosotros de los delitos informáticos que están establecidos en el Código Penal. Tenemos sanciones que van hasta 12 años, que ya es una sanción, hasta 15 años, 8 años de prisión. Estas ya son sanciones más importantes, ¿no?
contacto indebido con fines sexuales, etcétera. No son una serie de delitos que se han incorporado y que ahorita están vigentes y que están relacionados precisamente a este tipo de conductas que se pueden hacer en entornos digitales. Bien, eso en cuanto a los delitos. Ahora pasamos a hablar de la ley de telecomunicaciones. Esta ley es del año 2011. Ya tiene sus añitos, es una ley que se dio después de la nueva Constitución Política del Estado. Ustedes saben que la Constitución Política del Estado vigente es del año 2009. En esa Constitución, entre uno de los principios sobre los cuales se establecieron para el Estado boliviano, está el principio de vivir bien. Y basado en ese principio es que se da esta ley de la telecomunicación. En esta ley se establece hoy en la misma Constitución también que las personas tenemos derecho, como un derecho fundamental, a estar comunicados, es decir, a tener servicios de telecomunicación, así como tenemos derecho a tener servicio al acceso a los servicios básicos, también tenemos derecho a tener este tipo de servicios, ¿no? Bien, lo que vamos a ver de esta ley simplemente nosotros es que le da validez jurídica a otros elementos que hasta ese momento no tenían ningún tipo de valor, es decir, existían pero sin ningún tipo de valor. ¿Cuáles son este tipo de elementos? Por ejemplo, los documentos digitales, los documentos electrónicos, la firma digital. Ahora, si ustedes llevan una prueba en un documento digital que no esté en soporte físico, en papel, es válido, totalmente válido. Ninguna autoridad puede rechazar por el solo hecho de estar en este formato. Ahora que sí, tiene que cumplir con una serie de condiciones o requisitos que establezca la misma ley, por supuesto que sí, pero tiene validez jurídica, ¿no? Aquí tenemos los contratos electrónicos, las firmas electrónicas son reconocidos y tienen esta validez jurídica. Y permite sobre todo facilitar, ¿no? Tener, por ejemplo, acceso a documentos, a contratos que puedan tener un mayor valor y acortar distancia, acelerar tiempos, ¿no? La firma digital es como su propio nombre lo indica, es una firma, o sea, es decir, es un mecanismo que identifica al firmante o al signatario de un documento digital. Ahora hay que tener en cuenta, porque siempre se habla de la firma electrónica y la firma digital, y lo que tiene total validez jurídica y probatoria es la firma digital. ¿Y qué es lo que le da esa validez? Lo que le da esa validez es que la ley dice, para que una firma digital tenga esa plena validez jurídica y probatoria, tiene que ser emitida por una entidad certificadora autorizada. En Bolivia solamente tenemos 2 certificadoras de firmas digitales que son autorizadas, que las ha autorizado la ATT, es decir, la Autoridad de Telecomunicación y Transporte. ¿Cuáles son estas? Es la ATSIP, que es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana, que esa es la certificadora pública, y hay otra certificadora privada que también, y que cualquiera de las dos están con plena o son las que están encargadas de dar firma digital con plena validez jurídica, ¿no? En Bolivia, entonces, tanto la firma digital como la firma electrónica son válidas, pero es importante tener en cuenta que solamente la firma digital es la que tiene ese pleno validez jurídica. El comercio electrónico, bueno, el comercio electrónico es poca la regulación que tenemos nosotros. No solo la ley de telecomunicaciones hace referencia, sí, indicando de que se trata de cualquier actividad comercial que se realice a través de las redes de telecomunicación. No hay mayor regulación. Evidentemente en el Código de Comercio no puede regular. ¿Por qué? Porque es un código que viene de la década de los años 70. Imaginémonos en esa época que íbamos a creer que iba a haber esta forma de realizar comercio. Ahora bien, ¿hay alguna normativa en materia impositiva? ¿Qué ha dicho el Servicio de Impuestos Nacionales? Ha dicho que cualquier transacción comercial que se haga de manera habitual tiene que
darse igual factura como que fuese como en un establecimiento físico, cuando se presume que la persona es comerciante, que lo hace de manera habitual. Esto no aplica, por ejemplo, para aquella persona que va a vender su celular y lo ofrece por, no sé, pues por Facebook, por cualquier red social, TikTok, lo que sea, y que lo va a vender y que de ahí no vuelve a vender. Es para aquella persona que se dedica de manera habitual a estas actividades de comercio, ¿no? ¿Qué sucede con las criptomonedas? Bueno, yo les comento que las criptomonedas estuvieron prohibidas hasta el año 2024. De hecho, en el año 2020, el Banco Central de Bolivia sacó una resolución prohibiendo el uso de este tipo de monedas. Precisamente porque decía que no estaban reguladas ni respaldadas por ningún estado, país o zona económica. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, en el año 2024, precisamente ya cuando empezamos nosotros a tener esa crisis provocada o que provocó la escasez de divisas, de dólares en Bolivia, es que el Banco Central tuvo que anular esa resolución del año 2020, esa que prohibía la comercialización de criptoactivos. ¿Y qué dice la resolución? Que ya existen operaciones con activos virtuales, con valores considerables de millones de dólares, principalmente con bitcoins, y que por lo tanto se permitía su uso. Es importante tener en cuenta que el Estado boliviano ha dicho, no está prohibido, está permitido el uso, pero el Estado no se hace responsable de nada, no garantiza nada. En otras palabras, pueden usar, ya no está prohibido, pero cada uno va a usar bajo su propio cuenta y riesgo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los datos personales. Bueno, sabemos que el dato personal es cualquier información que identifique a una persona. Y cuando me digo cualquier información, me estoy refiriendo a nombre, apellido, imagen de las personas. Sobre todo la imagen es un dato, forma parte de este ámbito privado y suele ser uno de los elementos más vulnerables, ¿no? Que vemos nosotros ahora actualmente, sobre todo con el uso o a veces hasta el mal uso de las redes sociales. Entonces, todo lo que identifica a una persona es un dato personal. ¿Cuándo se exceptúa esta protección del ámbito privado? Solamente cuando existen dos situaciones. Cuando está en peligro la seguridad pública o para la defensa del Estado. Aquí quiero aclarar una cosa, ¿no? Imaginemos que una persona, voy a ver si no sé si lo puse aquí. Sí, no, sí, lo vamos a ver, para no salirme de mí. Bien, entonces, cuando vamos a ver dos acciones. ¿Qué sucede cuando una persona es dañada en ese ámbito privado, en ese ámbito íntimo? Se abren dos posibilidades. La primera posibilidad, sabemos que tener en cuenta que este ámbito privado, este ámbito íntimo, es un derecho fundamental de las personas y por lo tanto hay una acción especial que está prevista en la misma Constitución para proteger este tipo. Imaginemos que hay una circulación de una información que está afectando a una persona. Para que se elimine o para que ya no siga esa publicación, lo primero que habría que hacer es interponer esa acción, que es la acción de protección a la privacidad, que tiene como principal finalidad eso, eliminar de bases de datos, de publicaciones, información que atente contra la privacidad de alguien. Y ya la segunda acción es una acción penal, es decir, ya en este caso busca castigar a la persona que cometió esta vulneración, que es un delito. Ahí vemos, por ejemplo, los delitos de difamación, calumnia e injuria. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Bueno, la acción de protección lo que permite, vuelvo a repetir, es que una persona que esté impedida indebida o ilegalmente de poder conocer, objetar, obtener o la eliminación de sus datos que estén contenidos en cualquier banco de datos, cualquier archivo, y que esto afecte a su derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad, imagen, hora, etcétera, puede interponer esta acción.
Bueno, el segundo párrafo solamente dice la acción de protección no procede para levantar el secreto en materia de prensa. Esto solamente, es decir, no es que, por ejemplo, a los comunicadores, a los que trabajan en la prensa, no se les pueda interponer una acción, se les puede, pero en virtud de esta acción no están obligados a revelar cuál es la fuente de su información. Eso es lo que dice. Bien, tenemos nosotros una sentencia del año 2014 que marcó un hito importante, porque en este caso a una persona, a esta persona le publicaron un video en el cual salía pues un video íntimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Ella planteó una acción de protección a la privacidad. Y vuelvo a decir, es un hito porque hasta ese momento no se había presentado este tipo de acciones para videos que estaban en internet. ¿Y qué hizo en este caso el tribunal? Porque esto fue en La Paz, el Tribunal Departamental de La Paz, pues emitió una resolución declarándolo procedente y ordenando a la ATT que retire, anule, elimine toda publicación de esta ciudadana. Sin embargo, bueno, y además que si se encontraban algún dispositivo que contenga este tipo de contenido, que también fuera eliminado, no destruido. Ahora bien, pues bueno, sabemos que esto a veces es un remedio a media, porque ya sabemos que lo que está en internet, pues bueno, a veces ya no hay forma de poder anularlo totalmente, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, constituyó un avance importante. Y en cuanto a los delitos que estábamos hablando, ¿no? Tenemos la difamación, la calumnia y la injuria. Difamación, ¿qué es la difamación? La difamación es hacer pública un hecho, una conducta, que no importa que sea verdad, es que se suele confundir mucho la difamación con la calumnia. La difamación no, la difamación es publicar, revelar un hecho, una calidad que afecte a una persona. Ya, si estamos dando a conocer algo que le afecta y que le causa un efecto negativo, por supuesto, a esa persona, pues se está cometiendo difamación. Calumnia ya es otra cosa. La calumnia es acusar a otra persona de haber cometido un delito. Y la injuria es precisamente es una ofensa, un insulto, cuando se ofende a otra persona. Estos son los delitos que se llaman los delitos contra el honor de las personas, y que, bueno, son otros más, pero lo que nos interesa a nosotros son estos tres, y que también están relacionados, porque actualmente, vuelvo a repetir, es muy común que veamos nosotros que estos tipos de delitos se cometen con bastante frecuencia, sobre todo, y vuelvo a repetir, con el uso de las redes sociales. Hay otro decreto supremo que hace referencia, el 1391, al secreto de las comunicaciones. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que establece? Que las comunicaciones son totalmente privadas y ninguna de las operadoras de servicios de telecomunicación puede dar a conocer información sobre sus clientes únicamente, solamente cuando se necesita, por ejemplo, y vuelvo a repetirlo, las excepciones que hablaba hace un momento, cuando está en riesgo la seguridad pública o la defensa del Estado. Solo en esas situaciones un juez puede ordenar a estas empresas que, digamos, den información sobre un cliente. Imaginemos que se está investigando un delito y que para ello se necesita entrar a un teléfono y ver las llamadas o dónde se encuentran o qué información hay en ese celular. Se podrá hacer, sí, con orden del juez, únicamente con orden del juez. Aquí tenemos eso. Cuando existe una solicitud de información mediante orden judicial que requiera detalles de llamada, información referida a centrales, etcétera, en ese caso sí se puede dar esta información, pero con esa específica finalidad, ¿no? Bueno, y nosotros nos está faltando en nuestro sistema jurídico una ley que proteja los datos personales. Esto que les estoy hablando están protegidos, pero están aislados, y no tenemos una ley como en otros países que tienen una ley integral. En este momento, bueno, ya existe en la Asamblea, pero no está en la Asamblea de esta legislación, de esta gestión, sino data desde la anterior gestión,
una ley, un proyecto de ley de protección de datos personales. Ya está el proyecto de ley, solamente que no ha sido ni debatido y por supuesto peor va aprobado. Entonces es importante, va a ser importante cuando yo creo que eventualmente se va a tener que aprobar, vuelvo a repetir, hay ese proyecto de ley, no sé si será el mismo, si lo van a modificar, pero ya hay un proyecto de ley que tiene como finalidad precisamente la protección de los datos personales, ¿no? Y esto no solamente va a ir dirigido para las personas particulares, sino también para las personas o para el Estado, digamos, ¿no? Cómo el Estado va a manejar los datos de los bolivianos. Ahora existe lo que sabemos nosotros, ¿no? La ciudadanía digital, que es como un carnet de identidad digital, que ya muchas personas lo tenemos porque en algún momento necesitamos hacer algún trámite estatal y para eso es requerido tener esa ciudadanía digital. Ahora bien, también, y hay otra parte, ¿no? Otra tendencia que dice que si bien el Estado ya posee mucha información de nosotros, solamente que hay que buscar cómo protegerla, ¿no? Porque ahorita el Estado sabe cuánto una persona, su salario, por supuesto, sabe cuánto sus impuestos, por supuesto, su sistema financiero, sus ahorros, está todo prácticamente ya en archivos y bases de datos, ¿no? Entonces habría que tener, bueno, está aquí lo que les comentaba de la ley de la ciudadanía digital. De hecho, Bolivia se firmó un convenio ya con Naciones Unidas en la cual se comprometió a que el año 2030 todos los ciudadanos bolivianos tengan esta ciudadanía digital, es decir, todos tengamos que tener esa identificación digital, ¿no? Está manejando información pues de las personas. Y aquí es donde decía, ¿no? Este riesgo, digamos que puede traer algún riesgo, ¿no? Pero no nos podemos negar a que al final todo esto del gobierno electrónico a esto tiende, pues, ¿no? Que se vaya, son más ventajas que desventajas, pienso yo. Ahora vamos a hablar un poquito de la propiedad intelectual y los derechos de autor. ¿Qué es una propiedad? ¿O qué es el derecho de autor? Son los derechos que se le otorga a una persona sobre la creación de su mente. Es un derecho, escúchenme bien, que no se necesita solicitarlo. Yo voy a dar el ejemplo conmigo y voy a exponer un ejemplo que no es del soporte informático ni de un software solamente, pero es que funciona exactamente igual. Primero que nada, por ejemplo, yo escribo un libro. ¿Qué necesito yo para ser autora de ese libro? Nada, solamente crearlo. Ya soy autora. Y no tengo que cumplir con ningún requisito. No, a lo mejor el libro que estoy escribiendo es un libro malo, pero soy autora de ese libro malo. No tengo que demostrar nada. Ya ahora, y no lo solicito porque no es un derecho que sí me reconoce el Estado, pero no tengo que hacer ningún trámite. Ahora bien, sí es necesario el registro, eso es otra cosa, el registro del derecho de autor para poder garantizar y que nadie me lo copie. Y si alguien me lo copie, yo tengo cómo demostrar que eso me pertenece. Bien, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque la ley boliviana, la ley de derecho de autor dice que el soporte informático, el software, se protege con derecho de autor. ¿Y cómo se transfiere? Se transfiere a través de una licencia de uso. Ya una licencia de uso es la forma legal de poder transferir el derecho a usar. No se está transfiriendo los derechos patrimoniales. Lo que pasa es que hay este derecho, se puede dividir en los derechos, podríamos decir así, morales, que es ese vínculo entre el autor y lo que ha creado, y los derechos patrimoniales, el hecho de poder recibir las ganancias económicas. Pero bien, volviendo al tema del software, ¿no? La licencia de uso es un contrato de adhesión mediante el cual el titular de los derechos de autor otorga licencia de uso. ¿Quién es el titular? Pues quien ha registrado la autoría de ese, ¿no? El creador. Ese va a ser el que tenga la titularidad. ¿Qué dice este reglamento de soporte lógico? Porque la ley de derechos de autor remite a un reglamento. En el reglamento se dice, si una persona tiene dos posibilidades, crear un software original que es totalmente creado de cero, o también un derivado.
Eso se llama obras derivadas, es decir, se trabajó sobre un software que fue creado por otra persona, pero se le está dando una nueva aplicación, un nuevo uso, se le da un valor agregado extra y eso hace que se constituya en una nueva obra autónoma y que tenga originalidad, por más que se haya creado a partir de otra creación, de otro software. Obviamente que para cuando se hace el registro hay que hacer y distinguir y hay que hacer notar de que no se trata de una obra original, sino de un derivado, ¿no? Que es una adaptación, transformación, etcétera, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿y qué dice este reglamento? Se pueden transferir los derechos patrimoniales. Una persona que creó un software, ese software puede transferirlo, es decir, lo que no puede transferir es los derechos morales, siempre va a ser su creador, su autor, pero sí se puede transferir los derechos patrimoniales. Imaginémonos en el caso que yo daba el ejemplo, yo escribo un libro y por algún motivo voy a ser siempre la autora de ese libro, pero no quiero yo ser la que lo comercialice o se lo transfiero esos derechos patrimoniales a una editorial. Esa editorial me va a pagar algo y ella va a ser la que comercialice, la que venda, la que reciba, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer y también con un software se podría hacer. Vuelvo a repetir, es importante el registro y cuando hablamos de este registro existe lo que se conoce como el secreto autoral, que es decir, aquella información que fue utilizada para la creación del software como especificaciones, el soporte, los algoritmos, el programa fuente, que el autor no está obligado a revelar. Si quiere lo puede hacer, pero para hacer un registro uno necesita revelar esta información. ¿Qué sucede por las obras por encargo? ¿Qué dice el reglamento? El soporte lógico y el banco de datos que se cree bajo un contrato laboral o de prestación o que fuere desarrollado por empleados o funcionarios públicos, ¿quién será el titular? ¿Quién lo hace o quién lo contrata? El reglamento es claro y dice, tendrá como titular a la persona natural o jurídica por cuya cuenta y riesgo se hace, es decir, a la que lo contrata. Pero fíjense en esta otra parte, salvo que exista un convenio o contrato que indique lo contrario. Quiere decir de que sí es posible de que se negocie otra cosa, pero tiene que quedar en el contrato, tiene que quedar claramente establecido quién será el titular, porque si no se deja, se presume que la titularidad la tendrá quien está encargando la realización de este software. ¿Dónde se hace este registro? Se hace en el SENAPI, que es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual. Aquí, no sé si se logra ver, este es el formulario que se debe llenar, ya es un formulario, está en internet, y este trámite se lo hace en línea. Ya se lo puede hacer, bueno, físicamente también, pero ahora se lo puede hacer en línea. Este es el registro de programas de computación, el autor que quiera registrar su autoría lo tiene que hacer primero que nada llenando este formulario. ¿Quién es el autor? Si son varios autores, quién es el titular, quién tendrá la titularidad, los datos de la obra, cómo se llama ese programa, la fecha de creación, si es individual, colaboración, etcétera, original, derivado, todos los elementos, ¿no? ¿Para qué sirve ese programa? Una breve descripción, qué es lo que se está registrando, si solamente el programa, el computador, la descripción, material auxiliar. Con esto estaría y se presenta ante el SENAPI, entonces el SENAPI, ¿qué es lo que va a hacer? El SENAPI va a revisar que en sus bases de datos no haya un programa similar registrado a nombre de otra persona. Si no existe, entonces le va a extender una resolución y en esa resolución va a decir fulano de tal es autor de este programa y este programa sirve para tanto, ¿no? Bueno, y básicamente eso. Ahora, la patente, ¿qué es la patente? Lo que acabamos de ver es un derecho de autor. La patente es también un derecho que el Estado le concede a un inventor, pero en este caso sí se tiene que cumplir con unos requisitos, porque no solamente estamos registrando la autoría, sino la parte física. Y para que una patente se dé, tiene que venir a solucionar un problema técnico físico y tiene que cumplirse con unos requisitos, por ejemplo, que sea totalmente nuevo, o sea, que tenga novedad, que tenga actividad inventiva, que se pueda demostrar que esa persona lo ha creado y que pueda ser desarrollado o materializado por cualquier tipo de industria.
Entonces, una patente ¿se puede registrar una patente aplicada por computadora? Por supuesto que sí, pero se va a registrar en conjunto, no solamente el software, sino el software y el dispositivo en el cual está inserto ese software, ¿no? Aquí sí se presenta la solicitud, se hace un examen de fondo y se tiene que cumplir con estos requisitos, ¿no? Que se trata de una invención nueva, que tenga actividad inventiva, aplicación industrial. Y vuelvo a repetir, ¿no? Sí se puede dar una patente aplicada por computadora, pero se tiene que demostrar que el programa va a tener ese potencial de lograr en una computadora, en un dispositivo programable, un efecto técnico, ¿no? Eso es lo que se tiene que demostrar. Por lo tanto, para esta invención se necesitaría una computadora, una red informática o un aparato programable. Bueno, esto de aquí lo voy a pasar rápido, bueno, que ya estamos también por finalizar la presentación, me parece, pero de todas maneras es importante tener en cuenta que en el anterior gobierno, si ustedes se recordarán, se promovía lo que era el uso del software libre y estándares abiertos, en base a lo que se llamaba la descolonización, ¿no? Tecnológica, pero resulta que este decreto supremo, el 1793, tenía como finalidad y tiene como finalidad, porque está vigente, no ha sido anulado, ¿no? En este gobierno no sigue totalmente vigente. ¿Cuál era? Lo único que este decreto tenía como finalidad que en un mediano plazo todo el sistema público migre al sistema del software libre, aquel software que es licenciado por su autor, ¿no? Para que pueda realizarse varias, que pueda distribuirse gratuitamente, modificar, redistribuir copias, etcétera, ¿no? Así también se creó este repositorio, que es el repositorio del repositorio del software libre, ya que tiene como finalidad albergar todas las aplicaciones con este sistema que han sido desarrolladas por o para el Estado y para que cualquier persona las pueda descargar. Pero sí tiene que tener estas características, ¿no? Y dice también el tema de las licencias de software privativo. ¿Qué significa? Quiere decir de que en algún momento se llegó a pensar de que, vuelvo a repetir, de hecho se dio un plazo. En el año 2013 se dijo hasta el año 2020 todo el sistema público va a migrar al sistema del software libre, solamente que al final no se logró materializar y cada institución ha tenido que elaborar un plan de migración que todavía no se ha llegado a concluir, un plan de migración paulatinamente para que vayan pasando al sistema del software libre. Pero, como vuelvo a repetir, este es un sistema que venía establecido en el anterior gobierno, que no sé cuál irá a ser la política en materia de todavía no sigue vigente el decreto, pero no se estableció ningún plazo. Y finalmente vamos a ver un poco de los contratos informáticos. ¿Qué son los contratos informáticos? Bueno, son contratos informáticos que son contratos civiles, no laborales, que tienen como finalidad la contratación de un bien o servicio informático. No hay una clasificación, porque todo negocio que se pueda hacer y que no atente contra la ley puede estar establecido en un contrato, ¿no? Este tipo de contratos, bueno, aquí he puesto nomás de ejemplo un contrato sumamente básico. Ya lo mínimo que tendría que tener un contrato es quién es el que está contratando. En este caso es un desarrollo de una aplicación, ¿no? Quién contrata, quién es el contratado, cuál es el objeto del contrato, el precio, el tiempo de duración, quién va a tener quién va a tener la titularidad es bueno ponerlo también, la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Bien, estudiantes, esto ha sido, que vuelvo a repetir, de manera así bien concreta, los diferentes elementos que forman parte de lo que es los aspectos legales, ¿no? En este caso la informática. Entonces, quedo atenta a sus preguntas. Buenas tardes, licenciada. Tenía una consultita. Sí. Por favor, lo siguiente, vamos a activar nuestra cámara
con respecto a la doctora y vamos a hacer nuestra respectiva pregunta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Si yo como estudiante, por ejemplo, desarrollo alguna página web para algún cliente, pero sin haber elaborado un contrato previo, hablando netamente de las partes de los derechos de autor, ¿quién seguiría siendo el titular? ¿Yo que desarrollé el código fuente o el cliente que pagó por el servicio? Bueno, vamos a dejar claro que nuestra legislación prevé lo que son los contratos verbales y los contratos escritos. En el entendido que usted me está dando, no hay un contrato escrito, pero sí hay un acuerdo, ¿no ve? Hay un acuerdo y eso es un contrato verbal. ¿Qué dice el reglamento? Yo le digo lo que dice el reglamento. El reglamento dice, si no pactaron lo contrario, se tendrá como titular quien vaya a encargar la elaboración en este caso, de ese software. Si no pactaron lo contrario, ¿pueden pactar lo contrario? Correcto, claro que sí, es válido totalmente, pero tienen que dejarlo claramente establecido, porque si no se presume otra cosa, digamos, ¿no? Entonces sería el cliente, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Disculpe, si en caso de que a un programador, en este caso que haga una sola persona, el sistema en sí le pertenece al que programó o al que está pagando para que se lo haga. Es el mismo supuesto del anterior, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos, sí. Pero aquí... Sí, es la misma respuesta. Vuelvo a repetir. La ley es clara. Dice, el reglamento dice, va a tener como titular quien por cuya cuenta y riesgo se hace, o sea, quien lo encargue. Pero si no pactaron lo contrario. Ya, eso estaría prueba, digamos, pagando y ahí se propiedad intelectual. Sí, exactamente. Dispositivo físico para registrar un Gracias. Ya. ¿Alguien me está hablando que no me estoy escuchando bien? Yo. ¿Ya? ¿Su nombre? Me llamo Denis. Ya, para verlo acá publicado. Ya. Sí. Mi consulta respecto a la propiedad intelectual, ¿es obligatorio entonces presentar un dispositivo físico y se registra junto con el dispositivo de propiedad? ¿Cómo funciona el sistema de eso? No, es indispensable para la patente, que la patente es la propiedad industrial. Ahí es donde se requiere el dispositivo físico. En la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, no se requiere. Solo basta con que lo registre entonces. Exactamente. Pero vuelvo a repetir, es la propiedad intelectual. El dispositivo físico es la propiedad industrial o las patentes. Ya. ¿Sería suficiente con rellenar ese formulario que mostró entonces? Rellenar ese formulario, hacer una carta, pagar el valorado y hacer el trámite, ¿no? Pero es sencillo, no es complicado. Muchas gracias. ¿Ya? Doctora, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí, buenas tardes. En caso de en un contrato con un proveedor de respaldo de datos, ¿qué cláusulas serían indispensables para que el proveedor sea responsable si se pierde o si queda inaccesible la información? En ese caso tendrían que poner una cláusula en el cual de responsabilidad, ¿no es cierto?, en el manejo de la información, y también una cláusula de confidencialidad para el manejo de esta información. Es indispensable, pienso yo, esas dos cláusulas. ¿Y eso aplicaría igual si el proveedor estaría fuera de Bolivia? Sí, porque aplica la ley donde se celebra el contrato. Quien celebra, el extranjero tiene que someterse a las normas bolivianas, ¿no es cierto? Si va a firmar un contrato con un boliviano que se va a ejecutar en Bolivia o lo que sea, pero sí se tiene que someter. Y aquí voy a hacer una aclaración en base a esta pregunta que me hacía el compañero de las cláusulas. No existe un límite de cláusulas, ni siquiera en materia de contratación podemos poner el contrato lo que querramos. Lo único que no podemos hacer es contratar algo ilegal.
si no es nada ilegal, en lo que querramos puede ir en el contrato y tiene que ser válido. ¿Bien? Ok, doctora, gracias. Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una situación. Buenas tardes, doctora. Una pregunta, doctora. Dígame. Si en caso... Ya, sí, escucho. Ya, si en caso mi equipo o yo incluido desarrollamos lo que es un sistema contable de facturación, si en caso por X o error motivo hay un tipo de bug que hace que la empresa tenga multas millonarias con impuestos nacionales, ¿nos harían pagar las multas a nosotros legalmente? Pero ese sería por un error de nosotros, del bueno, yo le voy a aclarar, digamos, ¿no? De mi punto de vista legal, digamos, ¿no? El Estado boliviano le va a cobrar los impuestos a la empresa. Al Estado no le interesa si la empresa hizo el software o quién lo hizo. Yeah. Y ya tendrá que demostrar la empresa el error de ustedes. Y ya hacer otro proceso, pero no el Estado a ustedes, sino la empresa a ustedes, pero con un proceso demostrando que el error se generó con ustedes. Tipo, nos caería una demanda a nosotros, entonces, más o menos por mal trabajo, en otras palabras. Puede ser por incumplimiento, por... Yo más, en este caso a la empresa lo que le corresponde es el pago, no les van a poder, digamos, por estafa que le vendieron una cosa y es otra. Eso no al final no le podría, pero no les va a redituar económicamente, ¿no? Es un arreglo. A la empresa lo que le interesa es que paguen, pues, ¿no? La parte, digamos, del resarcimiento. Pero vuelvo a repetir, tiene que hacer un proceso para demostrar que ha habido ese error. Ya, doctora, gracias. Y complemento del compañero anterior que me estaba haciendo la consulta, para complementar, vuelvo a repetir, por eso es importante hacer los contratos lo más claro posible, ya, estableciendo esto, digamos, ¿no? Responsabilidad, garantías, ¿no? Lo que vaya a ser necesario. ¿Bien? Okay. Doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta. Por favor, hagamos lo siguiente. En donde aparece en la manito levantada hay 19 personas que han pedido levantar la mano. Dele clic ahí, doctorita, va a aparecer un orden y ese orden va a ser el orden de participación. Aquí veo uno, ¿no? Sí, eso es donde están las manitos. Ahí va a haber una lista de los participantes que han levantado la manito para que ellos puedan participar en ese orden. También, jóvenes, entren ahí y van a ver quién está primero. Y yo, por ejemplo, veo aquí, pero no puedo verlos más que los que están en pantalla. En la parte superior hay un botoncito verde. Ya lo vi. Sí, ya lo vi. Le da clic ahí y le va a aparecer una lista de los que han levantado la manita. Entonces voy nombrando por persona, ¿no ves? Para que en ese sentido. Correcto. Ya. Wilder Rojas. Sí, doctora. Buenas tardes. Yo tendría un caso. Pasa, si yo como estudiante, bueno, un investigador, ¿qué pasaría si yo busco hacer una investigación a pruebas sobre las vulnerabilidades que tienen ciertas empresas y demostrárselas? ¿Hay alguna ley que me ampare a mí en caso que estas empresas me denuncien, ya sea empresa pública o privada, o no? Pasa de como yo como practicante estoy, quiero hacer eso. Pero... ¿cuenta usted con el consentimiento de la empresa para hacer ese tipo de información? A eso me voy. Entonces, yo como estudiante o practicante busco solamente sin hacer el consentimiento, pero una vez teniendo todas las vulnerabilidades que tengo del sistema de una empresa, voy y se los presento qué problemas tiene y en caso de que ellos quieran demandarme, yo puedo decirle, tengo estas pruebas en las que estoy haciendo esto, así. O no. No hay, ahí veo que hay una, digamos, tal vez hay una afectación a la privacidad de la empresa.
ya, por parte, okay. pero vuelvo a repetir, lo ideal sería contar con el consentimiento, ¿no? Y si en caso de tener el consentimiento, digamos, pero no presentarle las pruebas, digamos, de todo eso, ¿tendría un cargo, algo me afectaría o no? No, no tendría por qué. Ok, doctora, muchas gracias. Ya, el siguiente es Víctor Hugo Cuellar. Creo que es Ewes, Juliano Ewes, doctorita. El primero ya se desactivó. Sí. Ya es que sale un Víctor Hugo Cuellar Flores, no él, ¿no? El primero creo que es Juliano Ewes, ¿no? Juliano. Ay, sí. Ya él, este estudiante ya hizo su pregunta, ¿no ves? No, fue el anterior. Ah, no ya. Entonces, sí, perdón, sí, me lo estoy saltando. Ya, Ewes, por favor. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una consulta. En una empresa de telecomunicaciones, más o menos, ¿cuánto tiempo tendrían que guardar los registros de llamada? La ley no les da, les cuento, un tiempo de custodia de esta información. No tienen, digamos, por lo menos los reglamentos, ni el 1381 ni el 1793 no les ha dado un tiempo. Cada uno tiene sus propios protocolos, ¿no? de custodia de información. Y en el caso que un trabajador lo divulgue, ¿cómo se sancionaría? ¿Tendría más o menos hartos años de cárcel? A ver, el trabajador, la ley que dice, ahí sí dice la ley, que quien se hace responsable es la empresa por sus trabajadores. ¿Ya? La empresa tiene que salvaguardar que los trabajadores eviten estas conductas. En caso, vuelvo a repetir, en caso de que sí un trabajador sea el que comete este tipo de actividades, y ahí ya vamos a este principio que sabemos que los delitos son personales, ¿no? Entonces la empresa tendría que entregar la información del trabajador para que ya las autoridades, y hay una sanción, claro, hay una sanción, vuelvo a repetir, pero no son sanciones tan, son las que hablábamos antes, ¿no? O sea, que van con violación de confidencialidad, ¿no? Sí hay sanción penal, pero no son gravísimas, pero sí tiene unas consecuencias negativas el tener una sanción penal en contra de uno. ¿Bien? Ok, gracias, doctora. Y ahora sí creo que ya le toca a Víctor Hugo. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Tenía una consulta con respecto a los derechos de autor y las patentes. Todo eso se aplica al Estado boliviano, ¿cierto? Sí. Pero ¿hay alguna alternativa o forma de que el Estado boliviano nos proteja en caso de que quisiéramos exportar un software internacionalmente y hacer una patente o un derecho de autor respecto a una arquitectura específica de software o un algoritmo o X cosa que desarrollemos por nuestra cuenta para evitar que otras empresas del extranjero, por así decirlo, puedan replicar lo mismo? ¿Estamos hablando de derecho de autor o de propiedad industrial, patente? A lo que me voy la pregunta es si tenemos alguna alternativa para la creación misma del software, o sea, el hecho de cómo fue construido. Ya, le comento que por lo general las oficinas de patentes y de derechos de autor trabajan interconectadas, ¿ya? Entonces, si no solamente hacen la verificación en Bolivia, sino en varias bases de datos de otros países. Entonces, y sobre todo, y peor aún con el tema de las patentes, porque la patente nosotros tenemos una ley comunitaria, ya tenemos una ley común con Colombia, con Perú, con Ecuador y Bolivia. Ya es la misma ley, nos manejamos igual, entonces hay un mayor ámbito de protección internacional inclusive. Ay, entiendo, esa era la duda. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Seguimos, ¿no? ¿A quién le toca?
Ay, no, ya no lo veo otra vez. A la manito. Eliezer Chávez, doctora. Sí, buenas sí, tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre qué pasaría si existe algún delito, como ser un hackeo o una estafa, hacia una persona o hacia una empresa que venga del extranjero, ¿no? ¿Cómo manejaría la ley boliviana la jurisdicción, ¿no? O si tiene un mecanismo de protección o una cooperación internacional. Poco tenemos cooperación internacional. En ese caso se tiene que venir y hacer un proceso penal aquí, pero con un representante legal nacional en Bolivia. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para manejar este tipo. Son unos vacíos legales complicados que nos generan estas situaciones de indefensión. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Tengo una consulta. Sí. Mi consulta es sobre si estoy desarrollando una app de blockchain, por ejemplo, en Bolivia la resolución 082/2024 ya me da respaldo legal para operar en Bolivia o tengo que esperar todavía un vacío legal sobre el tema de las resoluciones ministeriales de la ASFI. Perdón, ¿me puede por favor volver a repetir su pregunta o a disculpar? Si estoy desarrollando una app en blockchain, en Bolivia la resolución 082 me da suficiente respaldo legal para operar en Bolivia o tengo que esperar que termine de sacar su reglamento? No, ya tienes un respaldo. Ya tienes un respaldo con esa resolución. Ya. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo tenía una consulta. ¿Cómo se trata hoy en día en el Internet moderno, por así decirlo, lo que son derechos de autor, propiedad intelectual, de, por ejemplo, imágenes generadas con inteligencia artificial, otros materiales? Bueno, el tema de la inteligencia artificial, vuelvo a repetir, no se encuentra regulado todavía, pero sí se permite hacer referencia, digamos, ¿no? Le digo qué me pasó a mí la otra vez, que concretamente le doy un ejemplo. Estaba yo registrando un libro, y generamos la portada con inteligencia artificial. Anteriormente la rechazaron porque no me la rechazaron. Y ya en una segunda intentada sí tuve que citar que había sido generada por inteligencia artificial y sí lo aceptaron el registro del derecho de autor del libro, ¿no? Entonces, pero no hay nada específico, digamos, mientras yo diga que eso no lo hice yo, sino lo hizo la inteligencia artificial, estaría válido. Es una especie de derecho de autor que ya se le reconoce a la misma inteligencia artificial. Que recaería sobre el mismo modelo, sobre la misma IA, no el generador. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Yo tengo la siguiente pregunta. Si actualmente la sanción de los delitos informáticos son suficientes o se están implementando algunas nuevas. Totalmente insuficiente. Esa es mi respuesta. ¿No? Necesitamos urgente una adaptación y una adecuación a nuevos tipos penales y a mejorar las sanciones. No es suficiente. Muy bien, gracias. Ya, de nada. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿La propiedad intelectual de un proyecto académico pertenece 100% a los estudiantes, creadores, o la universidad reclama algún porcentaje de titularidad sobre el código? A la universidad. Okay. Y son como con una especie de coautoría, ¿me entiendes, no? Pero la titularidad la tiene la universidad. Sí, se tratará de un proyecto académico. Sí, exacto. ¿Puedo levantar la mano? Sí. Doctora, sobre el punto, nosotros, con todos los chicos que están ahorita en sala, desarrollamos sistemas para las empresas. En tal caso, yo les pido a ellos que busquen una empresa en grupo de 3. Ya. Le pido que vayan, la universidad le manda una carta a la empresa con los nombres de los integrantes. Ellos van, charlan, la empresa nos da la necesidad que tienen, construimos un sitio web y ese sitio web, bueno, al final tal vez sobre eso iba la pregunta, ¿no?
sale una solicitud para que ellos vayan a hacer una práctica para la materia, hay otro para titularse, ¿no? Ahí hay una diferencia. ¿Aplica lo mismo? Vendría a ser lo mismo, ingeniero Evan, ¿sabe por qué? Porque al final está dentro de un marco académico, pues, ¿no? Vendría a ser, digamos, es la universidad la que tiene la titularidad. Ahora, pienso yo que posteriormente se puede ya hacer alguna modificación, que salga otro proyecto similar, y ya ese ya podría tener la titularidad de la autoría el estudiante, ¿no? O los estudiantes. Gracias, doctor. Gracias. Ya, de nada. ¿A quién le tocaba? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los delitos informáticos o lo que es la difamación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un estudiante universitario crea montajes sexuales falsos o divulga imágenes privadas de una compañera dañando su integridad? Y en la misma facultad queda como el entorno donde se difundió todo esto. La misma facultad tiene el derecho o la obligación de intervenir, por ejemplo, lo que son las autoridades de la facultad para ayudar a sancionarlo, o la víctima debe buscar pruebas por su cuenta, ya que las personas que no saben cómo manejarse con esto y piden ayuda, pero se topan con que dicen no pueden ser capturas falsas o cosas así. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto si es dentro de la misma facultad? A ver, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un delito, ¿no ve? Y el delito es personal, lastimosamente, ¿no? La facultad no le veo que tenga mucho, o sea, si bien se hizo dentro de la facultad, pero podría coadyuvar, pero la responsabilidad no es de la facultad, es del que lo ha cometido. Y eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, es un delito a toda, no hay duda, ¿no? O sea, no nos queda duda de que es un delito. ¿Cómo se puede? Ahora existe, y les paso el dato, recientemente se ha firmado, hará aproximadamente un mes, un convenio con la policía, y se ha creado el Instituto de Laboratorio de Forense en la universidad, para precisamente verificar ese tipo de pruebas. Digamos, usted va con su celular, o la persona que sea cualquiera de nosotros, para que puedan verificar la validez de esas imágenes y pues no puedan decir que es falsa. Eso funciona en la Facultad de Derecho, no, o sea, es de nuestra facultad, y no solamente, o sea, no son los policías, porque son los encargados de la valoración de esa prueba. O sea, vuelvo a repetir, está nuevito el laboratorio para ese tipo de situaciones. Muchas gracias por la información. Ya, de nada. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Yo tenía una consulta con respecto al uso de la inteligencia artificial para la creación de imágenes indebidas, ya sea con menores o personas adultas, o sea, cualquiera de nosotros aquí presentes o algún menor de edad. ¿Hay alguna ley que sancione este tipo de acciones, ya que al ser generado por inteligencia artificial es una imagen falsa, pero en todo sentido sigue afectando a la imagen de la persona? Vuelvo a repetir, tenemos la ley, en realidad tenemos ahí la ley de la difamación, ¿no? El artículo de la difamación, y lo que les comentaba hace un momento, si es un menor de edad, tenemos la ley 1303, que es bastante efectiva porque abarca, digamos, un poco la problemática que usted está haciendo referencia. Ahora bien, en cuanto que sea por inteligencia artificial, pues al creador de inteligencia artificial, o sea, digamos, es la persona que va a dar la orden a la inteligencia artificial, el sujeto responsable, el autor del delito, ¿no ve? En ese exactamente, entonces ese sería, vuelvo a repetir, es la difamación la que tendríamos nosotros, que no tiene la sanción de la difamación, es simplemente prestación de libertad y multa, prestación de servicio, quiero decir, y multa. ¿Bien? Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Tuve una consulta de acuerdo a la resolución 082-2024, en la cual cuando un usuario deposita USDT en su tarjeta, el banco, ¿hasta qué punto es responsable de poder auditar el origen de la criptomoneda? Vuelvo a repetir, el tema de la criptomoneda ha dejado bastante
ha quedado medio el Estado no puede ver la validez de, o sea, no entra a hacer ese tipo de auditorías, ¿no? Vuelvo a repetir, en el hecho de que no se hace responsable, entonces no fiscaliza tampoco, ¿ya? Y no tiene ningún tipo de injerencia, en otras palabras. No sé si les resolví su pregunta. Entonces, en el control que hacen de lavado de dinero, en este caso, ¿cómo lo realizarían directamente? No queda vacío. Es un vacío y que yo creo que eventualmente se va a solucionar, tienen que regularlo. Es porque precisamente, ¿no? O sea, hay cosas que se van a utilizar para cosas buenas y cosas que se van a utilizar no para cosas buenas. Es un vacío. Gracias. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Habló acerca sobre el Decreto Supremo 1793. Sí. Que es lo que promueve el uso de software libre. Ajá. Mi pregunta es la siguiente. Si una empresa boliviana utiliza, ¿no?, un software privativo, en este caso puede ser craqueado o sin licencia, ¿a qué sanciones civiles se expone o penales se expone la empresa? Penal al delito contra el derecho de autor, ya, ese es el primero, el penal. Y civil, pues la reparación primero, la indemnización por uso de un programa que sería pagar la licencia más multa, ¿no? Y vuelvo a repetir, penal, hay una sanción que es el delito contra los derechos de autor. La sanción para ese delito, 2 o 3 años máximo. ¿Eso directamente recae al dueño de la empresa o al representante legal de la empresa? Quien sea que sea el representante legal, digamos que puede ser el gerente, no sé, quienes hayan decidido. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Julio César, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un proyecto así, fuera de lo académico, fuera de la empresa con mi compañero, y dada la ambos planteamos una idea y la vamos creando, y por X motivo me enojé con mi compañero, lo voto, y yo me quedo la idea y lo termino? ¿Él va a tener él puede reclamar los derechos de la ganancia, etcétera, o algo? O sea, o eso no hay leyes que lo defiendan a él. Lo que pasa es que tiene que demostrar que la idea era de ambos, ¿no? Ese es el detalle. Vuelvo a repetir, este derecho es un derecho bastante frágil precisamente por este tipo de situaciones. Si usted lo registró a su nombre, ya él tiene que demostrar que la idea era de ambos y va a ver cómo lo demuestran, digamos, ¿no? O viceversa, a lo mejor él va y lo registra a nombre de él y queda usted, digamos, ahí también. ¿Y cuál es lo que? Imaginémonos, para que se dé cuenta, yo escribí un libro y no lo registro. De aquí a 2 años lo escribe otra persona, me lo copia y va y lo registra. ¿Quién tiene mejor derecho probatorio? Quien lo registra, ¿no? Y ya yo tendré que buscar cómo demuestro que yo lo tenía escrito antes. Es así. Ok, muchas gracias. Ya, de nada. Doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí. Mi consulta va en ¿qué posibilidades reales tiene un desarrollador boliviano para iniciar acciones legales si una empresa usa su software sin autorización? ¿La empresa es boliviana también? Sí. En el mismo caso que hablaba hace un momento con su compañero, ¿no? El primero es una violación al derecho de autor. Está usando un programa sin autorización. Ya. Pero más que yo no le aconsejaría una acción penal porque no va a lograr mucho. Sí, una acción civil en el cual se pida el pago de la licencia correspondiente más multas e intereses.
o sea, una indemnización en otras palabras, ¿no? Por daños y perjuicios por haber usado un programa. Esa es la parte económica, ¿no? El monto lo tendría que poner el creador del programa y obviamente que es un delito. Eso que no nos quede duda, ni que yo les esté diciendo, por favor, no se entienda, cometan el delito o está bien cometerlo, pero no conviene hacer un proceso penal para 2 o 3 años de privación de libertad que no va a prosperar. Lo más conveniente es la parte económica, pues no el resarcimiento, vuelvo a repetir, de económico. Listo, doctora, gracias. Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente, por decir, en un incidente que pasa en una empresa, por ejemplo, un administrador del sistema tiene roces con la empresa y este es despedido, y al retirarse el administrador o ex administrador que llegaría a ser, borra la base de datos, ¿cuáles serían las sanciones que conllevaría esta acción, digamos, penalmente y administrativamente, no? Administrativamente, si es una empresa privada, no hay mucho que hacer, pero sí penalmente no hay una figura legal para esa específica, esa conducta específica, pero sí hay varios artículos, varios delitos que se pueden buscar, ¿no? Por ejemplo, sabotaje, debemos decir, entorpecer el funcionamiento de una empresa, pero que son conductas más generales, así pero sí, o sea, hay una sanción, no son sanciones muy grandes, pero sí, a ver, para que nos quede claro, cuando una persona es denunciada penalmente, así no es una sanción grave, pero se logra demostrar que esa persona cometió ese delito, le significa mucho perjuicio, así ni siquiera vaya a la cárcel, pero sí, si se le demuestra que cometió un delito cual sea, por supuesto que es un perjuicio grave, ¿no? Esa sería mi pregunta, doctor. Ya, está bien. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta va acerca de la protección de datos y de permisos. En un caso de que se requiera hacer una aplicación como tipo delivery y se requiera tener la ubicación exacta del usuario, ¿basta con que simplemente acepte los términos y condiciones, o de parte del desarrollador se debe de cumplir con algún requisito legal? No, es que cuando usted está aceptando los términos y condiciones al descargarse una aplicación, está suscribiendo un contrato. Es un contrato que yo suscribo y doy mi consentimiento. Entonces, no hay ahí ningún tipo de violación, digamos, a la privacidad ni nada. Porque el hecho de suscribir y de dar a aceptar a las condiciones, estoy firmando un contrato, en otras palabras. Entonces bastaría con que porque hay un consentimiento, ¿no? Yo estoy dando mi consentimiento. Voy a descargar la aplicación y me dice permitir o lo que me diga, y yo le doy consentimiento, estoy dando autorización. Muchísimas gracias, doctora. Ya, de nada. Siguiente. Aquí buenas tardes, doctora. Aquí una cuestión. Tardes. Buenas tardes. Aquí una cuestión sobre los patentes. ¿Cuál sería, o cuál usted cree los factores como para ya reclamar que alguien esté violando nuestra patente o que esté haciendo plagio de nuestro software, ya que nosotros habíamos registrado? Porque, por ejemplo, está ese famoso relato que dicen de que el VAR, el del fútbol, era un invento boliviano, pero al final fue plagiado y lo terminaron usando. Así, ¿cuáles usted cree que sean factores como para decir que sí nos están plagiando o que ya es suficientemente diferente? ¿Sabe cuál es el factor determinante? Y esto aplica tanto a propiedad intelectual como propiedad industrial. Bueno, y la propiedad industrial es más concreto todavía, porque para que usted tenga una patente, ¿qué tiene que hacer? El proceso. Y la patente es un documento como un título de propiedad de explotación exclusiva por 20 años, ¿me entienden? Entonces, si usted no hizo el trámite y no patentó y no tiene ese documento, por más que haya sido usted la idea, no lo tiene, ¿me entiende, no? Entonces sería a la hora de registrar una patente se nos da todo ese requerimiento de hacer el documento del proceso. Claro, y le comento que una patente no es fácil. El registro del derecho de autor es fácil.
pero tener la patente no, es porque hay que demostrar que funciona, que sirve. Tengo que llevar mis pruebas, mis documentos, mis fórmulas, mis proyectos, todo para demostrar que funciona. Y si paso esos exámenes de fondo, me entregan ese documento, si no, no me lo van a entregar. Ya veo entonces. También muchas gracias, doctora. Ya, de nada, hasta luego. Siguiente. Charlie Peñaranda creo que está, o Paola. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Al momento de contratar un desarrollo de software a medida, ¿cómo se recomendaría hacer el contrato para garantizar que la empresa que requiera este desarrollo de software a medida o la organización retenga la propiedad intelectual de los derechos patrimoniales o la entrega definitiva del código fuente, digamos? O sea, ¿usted quiere que la titularidad la tenga la empresa? Sí. ¿Cómo se recomendaría o cómo recomendaría usted realizar el contrato en ese caso? Bueno, si es la empresa, la ley lo presume que la tiene la empresa, pero nunca está de más ponerle una cláusula donde se establezca quién va a tener la titularidad, tanto de los derechos, mejor dicho, de la titularidad de los derechos patrimoniales en este caso. Ok, muchas gracias. Ya, de nada. Siguiente. ¿Puedo preguntar yo? No sé cómo levantar la mano aquí. Voy a prender mi cámara. Sí, pues levanta. Buenas tardes, doctora. Yo tenía una duda. Era sobre qué pasaría si un empleado en una empresa, digamos que en una distribuidora, ¿no? Llega, un ejemplo, pongamos que llegó a recoger un USB y este USB lo insertó en uno de los equipos de la empresa y este USB contiene un virus informático que bloquea todos los equipos de la empresa. ¿Qué pasaría con el empleado y qué pasaría con la empresa? Digamos que la empresa tampoco cumple con las medidas de seguridad, las capacitaciones. ¿Qué pasaría con el empleador y con la empresa, digamos? ¿Quién tendría la culpa, resumiéndolo? Eso que usted me está diciendo se adecua al tipo penal del artículo 363 ter, ¿ya? Y lastimoso, me tengo que repetir, la mayor responsabilidad tiene la persona. No nos olvidemos que los delitos son personales. Tal vez la empresa por algo de omisión, pero es la persona quien acarrearía aquí con la mayor responsabilidad. Uy. No importa si la empresa no capacita a los demás, digamos, los trabajadores. Vuelvo a repetir, eso sería ya una omisión, pero no se adecua al tipo penal que le estoy describiendo. Ya. Ya. Listo, gracias. Ya, de nada. ¿A quién le toca? Creo que le toca a Paola. Si no está, entonces que vaya a Rodney. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ya, mi pregunta es, ¿quién ostenta la titularidad de los derechos de autor sobre un software cuya base fue generada mediante inteligencia artificial? A ver, ¿quién la generó? La inteligencia artificial, perdón. Sí, ¿quién tiene la titularidad de los derechos de autor sobre un software que fue generada mediante inteligencia artificial? Eso, como le vuelvo a repetir, ahorita esto es una de las grandes, y no sé si decirlo, digamos, ¿no? Laguna, porque no está totalmente claro quién tendría. Al principio yo le podría decir que el sistema, ¿no? Que lo tendría, pero todavía eso no está, no se encuentra regulado. Entonces, de manera, o sea, ¿qué es lo que sería lo correcto? Quien vaya tendría la titularidad, quien lo haga, pero indicando en este caso que ha sido generado con inteligencia artificial. Vendría a ser como una especie de coautoría, pero vuelvo a repetir, ese es mi criterio, no es que así sea,
no quiero que vayan a entender que me estoy inventando, sino que no existe todavía una regulación para ese tipo de situación. En algún momento va a haber, en un corto plazo estoy segura que sí, porque se están dando muchas situaciones de esa naturaleza, ¿no? Sí, sí. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Ya? Sobre el punto, doctora. Sí. Nosotros ahorita con algunos profesores de la facultad estamos haciendo un doctorado en ciencia de la computación. ¿Ya? Y en el doctorado, por ejemplo, estamos haciendo la redacción de artículos científicos. Sí. Y en la parte de redacción de artículos científicos, básicamente, por ejemplo, en la parte de revisión científica, se utiliza la IA como asistente de la redacción. Ajá. ¿No? Y ahí teníamos también esa observación y las recomendaciones que nos dijeron. De todas maneras, la IA te puede ayudar, pero quien da la aceptación final del trabajo y las ideas del trabajo que están incluidas en la investigación científica sigue siendo de la persona que lo hizo, por más que haya sido asistido por una IA. Entonces, Evans, ¿ahí quién tendría la autoría? Para que los chicos se den cuenta. El que lo está redactando, ¿no es cierto? Correcto. Así están. De hecho, con el tema, por ejemplo, de los trabajos, te digo que yo soy a veces tutora de tesis de maestría, ¿ya? En la ciencia jurídica. Ahorita ha sacado no sé si han tenido conocimiento, la escuela de posgrado, de que se va a permitir un máximo con estos programas que detectan, ¿no? la utilización de la IA, de plagio, etcétera, ¿no es cierto? ¿No ves? Se somete a un escáner, ¿no es cierto? Ya, y se va a permitir en derecho, porque en derecho pues es bien complicado, porque yo le pongo una sentencia, por decirte, en un trabajo, y seguro me lo va a dar como plagio y como IA. Me nos va a permitir utilizar hasta un 20% del 100% del trabajo presentado. Entonces sí nos permite presentar, pero seguimos siendo autores, como decís vos, ¿no ves? Sí. Eso era mi aporte. Gracias, valioso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted durante la conferencia explicó sobre la firma electrónica y la firma digital. Y bueno, sí. Mi consulta era si una empresa, por ejemplo, utiliza únicamente firmas electrónicas en sus contratos, digamos, ¿qué riesgos legales eso podría enfrentar en un futuro si una de las partes, por ejemplo, niega o desconoce haber firmado, ¿no? El riesgo está en un futuro conflicto que haya, ¿no? Sí. Se va a dar un futuro conflicto y esa firma electrónica no va a gozar de una validez jurídica, o sea, es decir, van a tener que ir y hacer un proceso para determinar si no fue alterada, si no fue modificada después, o sea, va a costar. En cambio, si es una firma digital certificada, a la sola presentación surte efecto, la dan por cierta. ¿Ve la diferencia, no ve? Sí, entonces, como buena práctica, todas las empresas deberían utilizar únicamente firma digital, ¿no? No exactamente. Ok, gracias. ¿Ya? Buenas tardes, doctora. Sobre lo comentado anteriormente con el compañero, la firma digital y términos y condiciones, en un contrato, ¿qué pasaría si en ambas partes el contrato hay una parte de aceptar términos y condiciones y también se va a la firma digital? ¿Esto ya tendría acceso jurídico al 100%? Por supuesto que sí. Ok, gracias. Sin lugar a duda. Gracias. ¿Ya? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Una consulta. Como cuando nosotros desarrollamos software, a veces por desconocimiento o burocracia, no lo registramos nuestro programa. Pero ¿qué pasaría si mi socio cliente al que le realicé el programa, él va y lo registra? ¿Cómo yo me puedo defender legalmente y decir, este es mi programa? Como le manifestaba un compañero suyo anterior, usted tiene que buscar cómo va a demostrar que antes usted ya era su idea y lo había creado. Alguna prueba tiene que tener, porque si no, se va a presumir que es de quien lo registró primero. Gracias. De nada.
¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Julio Paniagua, creo. Julio Paniagua. Sí. Buenas tardes, doctora. Quería hacerle una consulta. En caso, por ejemplo, de una empresa que utilice servicios en el extranjero, teniendo datos en servidores ubicados físicamente en el extranjero, digamos que surge una solicitud de datos por parte de autoridades de Bolivia. Al investigar un delito, por ejemplo, ¿cuáles son las leyes que tienen mayor prevalencia al tratar casos como estos? Lastimosamente las leyes en este caso solamente van a tener ámbito de aplicación para lo que es en Bolivia. Ya si es una empresa que está en el extranjero, no es que no se pueda hacer, pero hay que hacer un proceso a través de una autoridad de ese país donde se encuentre. La autoridad de Bolivia no tiene forma de actuar de manera directa. ¿Me entiende, no? Ya. Gracias, doctor. Ya, de nada. Siguiente, Soledad. Buenas, ingeniera o doctora, buenas. Buenas tardes. Pues sí, mi pregunta es si... Sí, la escucho. Mi pregunta es si yo como empresa o yo me gustaría a mí crearme una empresa unipersonal, ya sea, ¿qué tipo de cláusulas de ciberseguridad no podrían faltar en los contratos de servicio que yo ofrecería, digamos? Básicamente de confidencialidad, de una de responsabilidad en la cual se especifique cuál es su ámbito de aplicación, o sea, hasta dónde llega su responsabilidad, una descripción de todas las consecuencias del mal uso que vayan a tener de lo que usted vaya a generar, y eso sería básicamente, ¿no? Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si exactamente en un contrato no se especifica por escrito quién es el dueño legal del software cuando se termine de desarrollarlo? Si no se especifica y nadie fue al SENAPI, nadie lo registró. Y digamos, este software, este contrato se está haciendo ¿entre quiénes? La empresa y mi persona, digamos. Yo le estoy haciendo en ese caso, si no se ha especificado, se presume que es la empresa, si no se ha especificado. Muchas gracias. Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta. Tardes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como empresa firmo una empresa con un proveedor de internet y, por ejemplo, estoy en días de una semana que tengo ventas muy importantes y el servicio falla? Esto en la ATT, ¿cómo se regula? ¿Y cómo cambiaría la perspectiva si este proveedor es internacional? Bueno, la ATT tiene competencia solamente con los proveedores nacionales, ¿no es cierto? Sí. Y la ATT es un ente de fiscalización administrativo. Entonces, usted tendría que, lo primero que sea es registrar la falla que tuvo y por supuesto, en ese caso lo que tendría que hacer es, primero que nada, como primer antecedente, hacer un formulario de reclamo, pero ante la ATT. ¿Me entiende, no? Sí. Y cuando le generen ese formulario, con ese formulario usted puede ya apersonarse a la empresa proveedora, intentar un resarcimiento. Ya, entonces, ¿este resarcimiento son montos fijos o montos variables según los días o según la empresa? No, son montos variables. Son montos variables. Ya, okay, porque seguramente en el formulario, cuando usted les vayan a generar ese formulario, ahí seguramente va a tener que decir cuánto es el estimado de la pérdida que ha tenido. Sí, exactamente, será mi duda. Muchas gracias. ¿Ya? Buenas tardes, doctora, por conocerla. Mi consulta era sobre qué documentos o políticas debería tener una empresa para poder demostrar que cumple con sus obligaciones en materia de protección de datos y la seguridad de la información.
Perdón, ¿qué me puedes repetir su pregunta? Sí, me refería a qué tipo de documentos y políticas debería tener la empresa para poder demostrar que sí cumple, que cumple con las obligaciones para proteger para la protección de los datos y la seguridad de la información y evitar demandas o tipo de difamación. Ya, ahora sí. Son los contratos de adhesión, pues no, donde se redactan precisamente de que la empresa cumple con lo establecido en las normas bolivianas, como por ejemplo el Decreto Supremo 1381, donde se protegen los datos, ¿no? No se puede, está prohibido, por ejemplo, que una empresa pase la información de sus clientes a otra empresa, a no ser que haya consentimiento. Todo eso tiene que estar desglosado en un contrato que se llama de adhesión, y al final el cliente firma y esa es su garantía, pues, ¿no? De que sus datos están siendo cuidados, ¿no? Ya está bien. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada. Buenas tardes, doctora. Yo quería consultar sobre el tema de si se está trabajando bajo la modalidad de trabajo remoto. Ya. Y es un programador, en este caso, que está bajo esta modalidad, sufre un ataque, un ciberataque en su red doméstica, y esto hace que se exponga la información de la empresa, información sensible. ¿Cómo se mediría el grado de responsabilidad de este programador? Y en caso del contrato, ¿qué es lo que debería de decir para poder medir ese grado de responsabilidad? ¿O ya sería responsabilidad de la propia empresa por estar bajo la modalidad de trabajo remoto? Le comento que en el tema de la modalidad de trabajo remoto, que aquí se llama trabajo a distancia, hay dos tipos de trabajo. El trabajo, como lo entiende la ley con el reglamento, ¿ya? El decreto supremo, con el decreto supremo. El trabajo, el teletrabajo, en el cual el trabajador está las 8 horas laborales conectados en línea, y el trabajo remoto, que es el que me dice usted, es el trabajo a distancia. El decreto dice que antes de iniciar la relación contractual se tiene que establecer todas estas situaciones que se pueden dar, porque esto es algo que es posible que se vaya a dar. Entonces ahí tendría que establecerse en ese caso la responsabilidad del trabajador y de la empresa. Yo ahí asumo de que no es responsabilidad del trabajador, porque no es, o sea, pudo pasar, digamos, ¿no? O sea, pero eso tiene que estar inicialmente previa a la contratación, porque se supone que puede darse una situación de esa. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Bien? Ok, gracias. De nada. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. En un momento un amigo me llegó a comentar sobre tener acceso a la base de datos y número de cliente, y él, como desarrolla un proyecto de servicio y la empresa la que trabaja es sobre servicio, y lo que más cuesta es conseguir clientes y ofrecer tus propios servicios, ¿qué aspectos legales o consecuencias tendría si este desarrollador obtiene los números de su empresa que está trabajando para ofrecer sus propios servicios? Bueno, ahí eso, a ver qué le puedo decir, digamos, no es un delito. Es una mala práctica, contrario si usted quiera la ética, pero no es un delito. Ya. Ese aspecto me preguntaba, digamos, si es que la empresa le puede poner algún aspecto legal. No, digamos, quien podría poner algún aspecto legal es el cliente. A ofrecer servicios que no... No, imaginémonos que yo voy a un banco y yo soy cliente de un banco, ¿no ves? Y ese banco, el funcionario de ese banco le dan, pasa una cartera de clientes a otro, o se va de ese banco, o se lo pasa a otro amigo, o él se va de ese banco y se va a otro banco, y ya me llaman y me ofrecen un producto. O sea, ¿cómo tuvieron mi información? Porque alguien se las pasó, ¿no ves? Sí. Entonces, yo como usuaria soy la que puedo interponer, digamos, ahí un reclamo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? De nada. Buenas tardes, doctora. Tengo un tema particular. Estoy haciendo un sistema de gestión de venta. Ajá. Pero ¿qué criterios y temas legales hay que considerar si esta empresa quiera o no sistema de facturación, emitir factura, digamos? ¿Qué tipo de empresa debería tener mi sistema obligatorio, tener un sistema de facturación, digamos? Esa es mi duda, más que todo es eso.
Si usted tendría que tener un sistema de facturación. Sí, si la empresa obliga a que tenga en su sistema el sistema de facturación, para así respaldar el dinero de cómo lo emite. Dependiendo de la modalidad que vaya a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, depende del al rubro y, digamos, del régimen tributario al que va usted a actuar. ¿Me entiende, no? Si va a ser como prestador de servicios o como profesional, siempre lo legal es que se tribute, pues, ¿no? Siempre va a ser para mayor respaldo, para cualquier, imaginemos, no, le voy a dar otro ejemplo, no en el caso de usted, digamos, pero por ejemplo, yo tengo, imaginémonos una casa que la voy a alquilar, ¿ya? Y ¿qué sería lo legal? Que dé factura, porque cuando hay algún problema, yo lo primero que tengo que demostrar es con mi factura. Si no, poco voy a poder hacer sin factura, ¿me entiende, no? Para ponerle el caso un poco similar. Sí, eso, gracias. ¿Ya? Doctora, buenas tardes. Buenas. Es una consulta. ¿Existe algún aspecto legal a la hora de querer integrar un agente automatizado con inteligencia artificial, como por ejemplo que se dedique para agente de ventas? O sea, ¿tiene algún aspecto legal esa parte? ¿Algo que se deba tocar? Nelson, ¿me podrías repetir? Lo que pasa es que no estaba muy clara se cortó un poquito. ¿Hola? Se cortó un poquito, no lo entendí muy bien la última parte. Si me puede explicar su pregunta otra vez. Ya. ¿Existe algún aspecto legal a la hora de querer integrar un agente automatizado con inteligencia artificial, por ejemplo, que se dedique como agente de ventas? ¿Como agente de ventas? Sí, o sea, un agente que vaya a interactuar con una persona física que esté dedicada a administrar las ventas de una empresa, ¿no? Sabe que no sé por qué se distorsiona un poco, no sé si me la podría hacer la pregunta, no hay forma de que salga escrita, es que cuando se distorsiona un poquito su voz y no le llevo a entender. Si alguien me puede ayudar. Que hable un poquito más fuerte, que se apegue a su micrófono. Ingeniero, buenas tardes. Soy Yanquife. Sucede que en media hora tengo una exposición y me gustaría hacer mi pregunta antes. No sé si se pudiese. Sí, no sé. Evans, no sé qué maneja esto. Claro, doctor. Ok, mi siguiente pregunta es, digamos, si en el caso de que yo ofrezca un servicio de una aplicación que como Amazon, digamos, que utiliza a las personas, que ellos compren el producto y lo envíen al cliente. En ese caso, yo tuviese que pagar algún tributo o algún pago al Estado. Ese es otro detalle, le cuento, no se encuentra regulado. No hay, ese es otro vacío que está generando ahora en este tipo de aplicaciones, el tema de la tributación. Todavía no lo han podido acomodar para que pueda haber una tributación, o sea que de momento no. Ok, esa era mi pregunta, gracias. Evans, de todas formas, porque veo que hay varios estudiantes todavía, como 20 que quieren preguntar. No sé si van a tener el tiempo, o igual quedo yo a disponibilidad para que ustedes puedan en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, digamos, de algún caso que les haya pasado, alguna duda, me hacen un mensaje a mi celular, yo siempre contesto y podemos seguir resolviendo dudas cuando ustedes quieran y ayudándolos, asesorándolos en lo que pueda, ¿no? Perfecto. Sí, ya estamos cumpliendo las 2 horas, ¿no? Por eso decía, Sí. y no sé, van a haber varias que no van a poder, pero más que todo por la cuestión del tiempo. Entonces yo les decía, igual, mi teléfono siempre está disponible para cuando ustedes quieran hacerme algún tipo de consulta, totalmente
No les voy a cobrar, no se preocupen. Ya no va a ser una asesoría pagada, es totalmente académica. Ya, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces estamos cumpliendo ya las 2 horas. Agradecerle a la doctora Carmen Lilian por su tiempo y su predisposición siempre de apoyar a la facultad, ¿no? Porque todos ustedes son la facultad. ¿Cuál es su número, dicen por ahí, doctor? 776-90-911. Solamente me indican que son estudiantes de la facultad y no hay ningún problema. Bien. Entonces, agradecerle por su tiempo, doctora. Agradecerle con todo gusto. Por ese conocimiento que nos brinda y que es necesario para nosotros los ingenieros entender un poquito y respaldarnos de las acciones legales que hay veces no conocemos, pues, ¿no? Porque solamente creo que una de las carreras es la que tiene, ¿no? Sistema creo que es la que tiene, ¿no? Aspectos legales, la parte de legislación, sí. Pero informática y redes no tiene el contexto. Solamente sistemas tiene. Bien, doctora, gracias por su tiempo y bueno, que los chicos seguramente van a estar haciéndole consultas, así problema, que con todo gusto. Gracias, doctora. Ya, gracias, jóvenes. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego, doctora.